Muy bien. Bueno, pues muy bien. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros, para TeoRed, nuevamente podernos reunir en este espacio que se ha denominado Conversatorio por País, donde queremos abordar los temas más coyunturales para la sociedad, para la iglesia, de la mano de grandes expertos. En esta ocasión les damos una cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado La teología hecha por mujeres en América Latina, aportes, desafíos y proyección en la Universidad Católica. Para este conversatorio en esta tarde nos acompaña la doctora Edith González Bernal, decana de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, y la doctora Catalina Bermúdez Merizalde, profesora de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas del Departamento de Teología de la Universidad de La Sabana. Nos acompaña, como es usual, el padre César Augusto Ramírez, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y actual presidente de TeoRed. Padre César, doctora Edith, doctora Catalina, bienvenidos a este conversatorio. Muchas Gracias, gracias. Cristian. Gracias, Jonathan, y todos los que tienen la oportunidad y tenemos la oportunidad de encontrarnos en este espacio de reflexión. Y es que, como usted bien lo anunciaba en el título mismo que hemos querido llevar en esta conversación, cuando hablamos de teología en América Latina, a veces solemos pensar en grandes corrientes como la teología de la liberación, pero da la impresión que muchas veces se invisibiliza un aporte fundamental. Y es precisamente el tema que nos ocupa, la teología hecha por mujeres. Por eso, en este conversatorio reflexionaremos sobre sus aportes, los desafíos que enfrenta y sobre todo su proyección dentro de la Universidad Católica como un espacio de pensamiento crítico y de fe. Ya Jonathan tuvo la oportunidad de acompañarnos a nuestras invitadas, doctora Edith González Bernal, nuestra decana de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, que es doctora en ciencias en teología, doctora en ciencias de la educación, que es magíster en educación, que es licenciada en ciencias religiosas igualmente, es profesora actualmente titular y decana de la Facultad de Teología, sus áreas de investigación, teología, religión y educación y espiritualidad. Y la doctora Catalina Bermúdez Merizalde de la Universidad de La Sabana, licenciada en ciencias de la educación por el Instituto Institucional de Ciencias de la Educación en Roma, doctora de Sagrada Teología por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, actualmente profesora en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de La Sabana, donde se desempeña como docente de la maestría presencial y virtual en teología. Y su línea de investigación, teología paulina, antropología teológica y teología latinoamericana. Pero ¿qué les parece si antes de iniciar nuestro conversatorio le damos la voz y la bienvenida a una teóloga latinoamericana que siempre tendrá algo muy importante que decirnos? Queridas amigas de la Red de Mujeres Latinoamericanas, defensoras de los derechos sociales y ambientales, yo quiero alabar esta iniciativa de ustedes de constituirse en una red contra el extractivismo y otras cosas dramáticas que suceden en nuestras tierras. Pienso que como estamos en un mundo globalizado, hay que tener reacciones y construcciones globalizadas. Y ustedes son red latinoamericana y hay momentos que pienso que puede ser que hasta ustedes ya tienen esto, pero habría que conectarse también con redes internacionales, sobre todo las redes de los países donde las empresas extractivistas provienen. Y creo que hacer alianzas fuertes también con otros grupos de mujeres, y no solamente mujeres, pero
sobre todo mujeres, en esta lucha internacional. Y pienso que uno de los privilegios de construir una red es poder informarnos recíprocamente de las dificultades y poder apoyarnos y solidarizarnos unas con otras en nuestros distintos países. Les agradezco el hecho de existir, y desde Brasil, desde el trabajo de reflexión que hago, les doy gracias por lo que ustedes hacen y por lo que ustedes nos invitan a repensar la vida y las acciones. Cuando escuchamos a Ivonne Guevara, que es precisamente una religiosa brasilera, teóloga y filósofa feminista en todas estas áreas, uno inmediatamente, apreciada Edith, casi que se tiene que hacer una pregunta obligatoria. Y es que cuando hablamos de la teología, hablamos de la teología en singular o de las teologías en plural, y entonces por eso hablamos de una perspectiva particular que identifique ese quehacer o esa reflexión teológica desarrollada por mujeres en América Latina. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían como esas perspectivas para que se pueda hablar de esa teología desarrollada por mujeres que cada vez más está creciendo, como nos damos cuenta en los últimos años, y que siempre va fortaleciendo nuestro pensamiento también? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial para la doctora Catalina. Un gusto conocerla. Al padre César, a toda la red que nos convoca en este momento. Yo quiero manifestar que estoy muy contenta y muy agradecida, y me dio mucha ilusión ver a Ivonne Guevara, porque eso me hizo recordar muchos años atrás, más de 20 años, cuando yo comencé a estudiar teología en la Javeriana, haciendo el pregrado de teología y el pregrado también de ciencias religiosas. eh, Justamente me encontré con un texto de ella y con un texto de María Teresa Porcili. Y a mí realmente el pensamiento de estas dos mujeres en ese momento me marcó mucho. Entonces yo quiero como comenzar a agradecer por esta invitación para reflexionar sobre una cuestión que no es solamente un tema académico, sino un asunto vital para la teología y para la iglesia. Quiero decir que valoro y aprecio y admiro el trabajo de las mujeres teólogas, desde las que se han declarado feministas, que han abierto un camino importante para el reconocimiento de la mujer en la iglesia y en la academia, como aquellas que no se han declarado feministas, pero que también han hecho unas contribuciones bastante importantes en el campo de la teología. Porque cuando yo llego a la teología ya hay un camino recorrido y encuentro ya también un espacio propicio para desarrollar temáticas que ocupan mi interés, sin desconocer que para haber llegado a eso, muchas mujeres tuvieron que dar una batalla para hacerse escuchar. Y en ese sentido, pues en el ámbito latinoamericano nosotros tenemos una amplia representación de importantes teólogas que desde los inicios de la teología de la liberación optaron por contribuir a la reflexión teológica a partir de esa opción preferencial por el pobre. Ellas, las teólogas, fueron construyendo un discurso crítico, y aquí cabe mencionar, si podemos hablar de varias cosas, sí, porque hicieron lecturas de la Biblia, trabajaron temas de cristología, misterio de Dios, eclesiología, moral, entre otros. Es decir, pusieron en evidencia que la formación cristiana y el discurso teológico desde una sola perspectiva, es decir, tal vez masculina, se quedaba en una sola dirección, puesto que hay unas voces que no habían sido escuchadas, y todos sabemos hoy cuánta sabiduría se pierde cuando dejamos por fuera esas voces. Entonces podemos decir que en esta perspectiva, pues desarrollar una teología que por una parte, pues revelaba el sentido crítico feminista, y por la otra ofrecieron nuevas lecturas sobre tratados teológicos existentes, sin desconocer el patrimonio común de la fe. Precisamente
en nuestra región suele llamarse teología feminista de la liberación porque nace inseparablemente de la opción por los pobres y busca esa liberación integral que incluye también esa dimensión de género. Pero en general, las teologías hechas por mujeres se caracterizan por ser contextuales, relacionales, partiendo de la vida cotidiana de las mujeres, especialmente de aquellas en condiciones de exclusión. Lo que yo quiero ratificar es que son las mujeres las que hacen teología, algunas con un acento pues ideológico, otras ubicadas en la tradición, otras con nuevas lecturas pero en general el interés de las teólogas se derivó hacia la antropología teológica, al ecofeminismo, a la teología política, a la teología sistemática, al método teológico, a la espiritualidad, a la mística. Y bueno, pues ahí vamos en eso y cabría mencionar una cantidad de personas, de mujeres, pero creo que eso más adelante lo haré si se precisa la pregunta. No sé con cuánto tiempo tengo, Padre César, para No, tranquila, tranquila. Y vamos a conversar sobre eso porque precisamente a partir de lo que usted nos plantea, inmediatamente, Catalina, a mí me surge como una pregunta. Bueno, eh, el hacer teología siempre ha estado ahí. Precisamente Edith cerraba diciendo, es que la mujer teóloga desde las diferentes miradas, es cierto que ha habido como unas especificidades a lo mejor o especializaciones en las que más se han centrado en los últimos tiempos, pues lo sabemos perfectamente. Pero si quisiéramos preguntarnos en ese orden de ideas, Catalina, esos aportes específicos desde su punto de vista de las teólogas latinoamericanas al pensamiento teológico contemporáneo, ¿qué podríamos decir al respecto? Muchas gracias, padre. Pues yo también, como Edith, que espero conocerte algún día personalmente, que te hagamos una invitación aquí a la Universidad de La Sabana. Claro que sí. Yo he estado varias veces allí en la Javeriana, he compartido algunos momentos con María Consuelo Vélez, con María del Socorro, no me acuerdo el apellido, Vivas. 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 Y una señora mayor era María Clara, no, María Lucía. no, se me acaba de ir el nombre, pero una señora mayor que ya debe estar retirada, que estuvo siempre trabajando allí también. Isabel Corpas. Exactamente, Mm, Isabel Corpas, me acuerdo muy bien de ella, pero no han sido muchas las oportunidades en que he estado allí. Mi recorrido por la teología ha sido, no sé cómo decirlo, yo estudié teología en Italia, estuve allí estudiando y trabajando 15 años. Entonces mi experiencia ha sido un poco alejada de entrada y de origen de la teología latinoamericana. Estuve dando siempre cursos de posgrado, no de pregrado, con un público internacional que venía de muchas partes del mundo, entre las cuales había muy pocas mujeres y muchos varones, y que muchos de ellos llegaban laicos y terminaban ordenados. Entonces venían de colores y después todo se volvía negro, azul, oscuro, porque pues lógicamente el panorama cambiaba, pero hice muchas amistades en ese tiempo, también con religiosas, también con religiosos de comunidades pequeñas, pero de muchos carismas diferentes, con mujeres consagradas, pero fundamentalmente vi cómo resurgir el interés teológico en mujeres laicas, no religiosas, ni consagradas, ni con ningún tipo como de compromiso religioso, y digamos que fui construyendo en mi imaginario una vertiente de la teología como muy alejada, podríamos decir, de la vida pastoral o de la vida parroquial o de la vida más directamente en relación con la proyección social hacia comunidades vulnerables. Entonces, con estas personas que venían de muchas partes del mundo, conocí como una teología que era contextual en cuanto no tanto al continente, sino en cuanto a sus intereses, a sus perspectivas, a su formación. Muchas de ellas tenían ya una carrera civil, una profesión civil, y que quisieron completar, aun siendo jóvenes todavía, éramos todas jóvenes, ¿no? Ya pasó ese tiempo, pero tenían unos intereses muy relacionados con el trabajo profesional, no directamente con una actividad puramente teológica, ni de investigación, ni de pastoral directamente. Entonces, ese fue el mundo laico con el que yo me relacioné
y también con el mundo, pues lógicamente, clerical y religioso en esos años, porque en Roma lo que hay son comunidades religiosas, lo que hay son casas generalicias y casas madre de todo tipo de realidades de la iglesia, y eso también es un enriquecimiento enorme. Allí pude conocer muy de cerca el magisterio del Papa Juan Pablo II, del Papa Benedicto, que cuando era cardenal me gustaba muchísimo asistir a sus conferencias, leer sus escritos, y hoy día pues la iglesia tiene hacia él un reconocimiento muy grande. Entonces, al regresar, después de 15 años, prácticamente tuve un poco que volver a empezar, porque ya mi contexto profesional europeo, podríamos decir, aunque eran mujeres de todas partes, pues tenía que aterrizarse. Yo me vine fundamentalmente porque entendía que en Colombia hace falta formar a mucha gente, que en Europa hay muchas otras posibilidades, pero que mi continente es este. Y mi ilusión y mi interés era ver cómo podíamos aportar a nuestro continente desde las posibilidades en las que yo me encontraba. Entonces, llegué a la Universidad de La Sabana, que me atraía también por ser una universidad civil. Yo no necesitaba directamente el doctorado canónico, pero pues al abrirse esta posibilidad en esta universidad, pues hubo que crear todo, prácticamente abrirle un campo a la teología porque no existía, aunque estuviera en el ideario, en el imaginario. Lo primero que surgió fue la Facultad de Filosofía. Entonces, al llegar, yo empecé a crear cursos, pues a través del Departamento de Teología, cursos para profesionales, laicos, pues también para religiosos o sacerdotes, siempre. Entonces eran cursos libres, independientes. Como traía mucho interés, empezamos a crear unos diplomados que tuvieron mucha consistencia, que duraron varios años, hasta que ya se vio que era el ambiente propicio para crear una maestría. De momento no hay una capacidad real para un pregrado, que ya lo tienen otras universidades. Tenemos muchos sitios donde poder estudiar. Pero esta maestría ha tenido una característica que en parte ha superado nuestras expectativas, como puede testimoniar Jonathan. Y es que ha venido muchísima gente profesional, jóvenes, menos jóvenes, incluso gente jubilada, pero la mayoría con profesiones en ejercicio, con una vida profesional ya de un recorrido y de una solidez. Entonces, ¿qué los atrae a la teología? Pues ahí sí que tenemos un arco muy amplio de intereses, pero la mayoría, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, es cómo impactar con el pensamiento cristiano, con el pensamiento teológico, con la inquietud por la sabiduría y por la mejora de nuestro entorno, cómo llevar esta sabiduría de la filosofía y la teología al ámbito profesional, al ámbito económico, político, civil, social, cultural. Y ahí pues he descubierto un interés enorme de mujeres que no son profesionalmente teólogas, pero que están dispuestas a comprometer su tiempo y sus capacidades para realizar una proyección social mucho más aterrizada, concreta y contextual. Entonces ahí, Cuando, perdón, padre, me estoy alargando. no, Solo quería sino decirle que que llegó el momento en que decidí ya investigar directamente en la teología latinoamericana. No llevo tantísimo tiempo, pero en estos 5 años he podido sumergirme y tengo ya varios horizontes o frentes en los cuales me gustaría trabajar más con gente que quiera también participar allí. es que Me precisamente disculpan. cuando, no se preocupe, tranquila, sino que cuando la escuchamos, inmediatamente nos viene a la mente cómo precisamente Teorret es eso, son todas las facultades de teología de Colombia, confesionales y no confesionales, que nos unimos para pensar la teología y cada vez más lideradas por mujeres. Y entonces eso nos lleva precisamente, Edith, como una particularidad. Una decana de teología en una universidad pontificia hoy en Colombia, imagínate. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos desde su punto de vista qué significa hacer teología desde una universidad católica, porque a lo mejor si lo pensamos a veces tenemos el imaginario, bueno, en lo civil todos cabemos, pero eso es una perspectiva absolutamente errónea porque catolicidad significa precisamente eso, universalidad, o sea, donde todos cabemos igualmente. ¿Cómo ha sido su experiencia de hacer teología en la universidad católica y en particular en la Pontificia Javeriana, apreciada de? Bueno, muchas gracias. Eh, Como les decía, yo entré a estudiar teología en el año 94
Mm, y realmente éramos muy pocas las mujeres que estábamos en ese momento, éramos como 8 mujeres, pero ya había mujeres. Por eso digo que yo ya encuentro un camino también ya realizado, porque Consuelo Vélez ya estaba también ahí, había hecho su doctorado en teología. Eh, Creo que para mí en la facultad y en la universidad ha sido un espacio de formación, ha sido un espacio donde también me ha moldeado mi manera de pensar y de ser a partir de esta formación. No puedo quejarme que haya tenido una experiencia negativa porque no. Yo creo que hay un pensamiento muy abierto, hay un respeto también por la mujer, aunque yo creo que todavía hay una tensión donde hay ciertos resquicios de viejas formas de hacer y enseñar teología. Hay discursos todavía muy, perdónenme la palabra, androcéntricos, como dicen. La resistencia también al cambio de mentalidad, tal vez de los seminarios de formación de presbíteros que continúan creyendo que pues el seguimiento a Jesús es exclusivamente para ellos o solo ellos pueden tener la potestad sobre algunos sacramentos. Sin embargo, lo que yo fui descubriendo es que hay nuevos lugares teológicos como por ejemplo la incorporación de la vida cotidiana como un factor fundamental de reflexión, permite una teología más existencial y menos abstracta, si se quiere. Una teología narrativa, una teología biográfica que da cuenta del Dios que se vive y se experimenta, donde surge la posibilidad de hablar de Dios más allá del Padre, recuperando pues otras imágenes como de sabiduría, del espíritu o de la noción de un Dios relacional sufriente que se solidariza también con las víctimas. Mm, para mí, en estos 25 años, porque hice toda mi carrera, yo soy 100% javeriana, hice el pregrado, la maestría en teología, el doctorado en teología, pero también hice otros temas educativos porque me gustaban mucho. Eh, nunca me había imaginado, ni siquiera me lo había pensado, que yo podía llegar a ser decana, jamás en mi vida. Pero ahí es donde yo también descubro que se van dando pasos y que el camino pues está abierto y que hay que tomar esos espacios. Que de pronto las mujeres hemos sido un poco muy tímidas para reclamar lo nuestro, pensando que como ese es el molde y como eso era lo que suele ocurrir, jamás íbamos a llegar ahí. Incluso cuando a mí me preguntaban algo, cuando estaban ya en esta elección de decano, que me preguntaban o que se había filtrado alguna información y decían, ay, posiblemente vas a ser tú, yo le digo, no, estos siempre han sido los jesuitas y los jesuitas van a ser los que van a estar ahí, pero no, pasó esto y lo recibo también como un regalo de Dios, como un don, y como algo que también me reta a pensar y a llevar una facultad a partir de una visión en perspectiva femenina. Yo pensaba aquí cuando le preguntaban a la doctora Catalina como qué ha sido el aporte significativo y yo quisiera como señalar algunas cositas porque sí hay unos aportes significativos, especialmente en el replanteamiento del lenguaje sobre Dios. Por ejemplo, las palabras y las imágenes que nos fueron enseñadas, pues hablan de un Dios varón. Sin embargo, hay una corriente de teólogas como María Clara Bingemer que han desarrollado la noción de Abba a partir de una dimensión de un padre maternal, como rescatando esas raíces de la misericordia divina, como las entrañas maternas. Y entonces, cuando uno va a los textos también del Antiguo Testamento, uno puede constatar que Dios es padre y madre y que tiene toda una pedagogía propia para dirigirse al ser humano, para hacerlo sentir como arropado, alimentado, cobijado, como eso que nos describe el Deuteronomio cuando habla de que como un águila despliega sus alas, lo toma, lo lleva en su plumaje y lo calienta. Entonces, en ese sentido también he visto esos aportes, o sea, aportes en cuanto a la antropología, describiendo a la mujer también como un espacio habitable y morada de Dios, que propone que la iglesia de esa manera también sea entendida como un espacio de salvación. Bueno, Ivonne Guevara con todo el ecofeminismo,
vinculado a la opresión de la mujer con la explotación de la tierra, que pues cuestiona pues todas las estructuras patriarcales del cristianismo y propone una reconstrucción total de la teología partiendo de la vida cotidiana. O puedo señalar también a María Clara Bingemer, pionera en esa lectura de la Biblia con ojos de mujer, que destaca pues la justificación por la fe de los excluidos y el discernimiento entre textos bíblicos fundantes e influenciados por el patriarcado. O María Pilar Aquino. Es que habría muchísimas mujeres que definen la teología feminista como una reflexión crítica sobre la vivencia de Dios de las mujeres, trabajando esa deslegitimación de las teologías androcéntricas como normas universales. Y así podría seguir diciendo esto. Pero lo que quiero decir para poderle responder al padre César es que mi experiencia ha sido muy positiva. No puedo decir que no haya tenido momentos muy difíciles en los que también me ha tocado luchar para hacerme reconocer, para hacerme sentir también que no ha sido fácil, porque precisamente, si bien las mujeres hemos escrito, tenemos libros, artículos, muchas veces eso no se ve reflejado en los sílabos de formación. Yo alguna vez me puse a la tarea a mirar cuántos profesores ponían bibliografía de mujeres para ser leída y no había. Entonces creo que ese es también un punto que necesitamos irlo trabajando y que nosotras mismas también nos reconozcamos y nos citemos, ¿no? Me hizo pensar en su respuesta de vida aquella expresión de la teóloga feminista Marcela Altaus Rey cuando decía que una teología que no incomoda no transforma, ¿cierto? Porque es que en el fondo a eso nos lleva, a saber cómo la incomodidad tiene que ver con otra forma de formar. Y por eso, Catalina, se me antoja en ese orden como de ideas una reflexión y es desde su punto de vista como académica, cómo integrar esa investigación académica con el compromiso eclesial hoy por parte de las mujeres. ¿Cómo lo percibe usted? Sí, padre, es muy interesante. Estaba reflexionando sobre lo que decía la doctora Edith. Nos ha tocado abrirnos campo. No digo para nada en forma beligerante o agresiva, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor prefiere como una denuncia pública. Pues el recorrido es gradual, como le pasó a la doctora Edith, de llegar a la decanatura casi como con sorpresa. También en parte yo he experimentado eso, ¿no? No soy decana y quizá no llegue, ¿no? Porque no me falta tanto para la jubilación. Pero sí depende mucho de nosotras, de la imagen que reflejamos, de la relación que tenemos, de la espiritualidad que transmitimos, del aprecio por la obra de otras mujeres teólogas en el continente, pues eso va a marcar también el camino de aquí en adelante. Yo reconozco que ha sido difícil, que el machismo, como decía también y denunciaba el Papa Francisco, el clericalismo, pues han impregnado nuestra cultura desde hace siglos. Esto no es reciente. Pero me parece que en la iglesia hay figuras muy destacadas en la historia que han marcado un vuelco porque casi todas esas mujeres, ya sea pues abadesas o teólogas religiosas, etcétera, o incluso intelectuales como Edith Stein, han marcado una ruta muy importante también desde la proyección social hacia los necesitados, hacia la gente vulnerable, hacia las víctimas, que quizá no estaban puestas de relieve tanto, por ejemplo, la cultura europea, ¿no? Quizá conocemos mujeres que han sido fundadoras, abadesas, no tanto mujeres intelectuales, ¿no? Que sí las hay. Entonces, cuando me trasladé otra vez a Colombia, pues yo sí vi un cambio de perspectiva muy grande y me pareció descubrir un horizonte inmenso en el que yo no estaba inmersa. Una cosa es la teología europea, que tiene una larguísima tradición y que respetamos y valoramos porque está en nuestro background y porque hemos nacido en una cultura judeocristiana de matriz europea. Pero en nuestro continente yo encontré unas puertas abiertas que no conocía, una realidad en la que sí predominan en muchos casos, desde muchas perspectivas, en la Iglesia Católica y en la vida social, mujeres muy comprometidas con esta postura de los pobres, muy comprometidas con la mujer, muy comprometidas con cambiar una sociedad desde una realidad práctica. Entonces, sí me encontré una lectura
desde la teología de la liberación, un feminismo desde la liberación, una reivindicación también pues del pobre y de las comunidades de base y de la interacción con las minorías, y eso es un horizonte en el que tenemos que trabajar. Creo yo que la compatibilidad entre actividad intelectual, teológica y la realidad eclesial pues nos permite tener una vivencia mucho más rica, mucho más aterrizada, pero que nos interesa colaborar con la Iglesia y más particularmente ahora con todos los temas de la sinodalidad, con el último informe que emitió el Sínodo sobre la mujer, pues en la línea de distinguir lo que es el poder sacramental de la potestad vicaria, por ejemplo, y luego de la infinita potestad que tiene la mujer de intervenir, de aportar, de abrir horizontes, sobre todo con esa entrega que es como muy maternal. Y eso no se lo podemos pedir a los hombres. Y creo que nosotras sí tenemos una sensibilidad y una capacidad de intimidad con Dios también que se refleja muy ampliamente como en ese instinto y en esa sensibilidad maternal que yo también he descubierto en el Antiguo Testamento y a través de la perspectiva mariana, pues es que Dios es padre y madre, infinitamente padre y madre, y es tanto el amor de Dios que si hablamos del Espíritu Santo como amor, allí no podemos excluir a nadie. Y hay una interpretación maternal de la Trinidad y fundamentalmente del Padre, pero creo que también hay que abrir esa vertiente desde el Espíritu Santo pues porque tenemos que empaparnos más de la realidad eclesial, de las necesidades que tenemos en el continente, ¿no? Yo me he metido más por el lado de la pastoral que brota a partir del CELAM, de la experiencia continental, del desarrollo de las conferencias episcopales, y tengo mucha relación con ellos. Entonces yo ahí he encontrado una fuente muy grande de inspiración para mi vida personal y para la universidad también. Le comparto a todos, a propósito de lo que usted menciona del CELAN, que a partir del 15 de mayo el CELAN va a través del CEVITEPAL. Vamos a abrir la primera licenciatura canónica en teología pastoral con énfasis en sinodalidad, que es Sí, un convenio con la Bolivariana, lo que va a permitir también tener toda una mirada al respecto. Por eso de acuerdo. Edith aparece sobre la teología femenina o feminista mejor como unos elementos, y eso que llamamos comúnmente una teología encarnada, es decir, la mujer como un sujeto teológico o una lectura, usted lo mencionaba al comienzo, cuando hacía como todas esas perspectivas, una lectura crítica de la Biblia y la tradición, o desde el compromiso ético y social. ¿Usted cree que hoy en Latinoamérica qué tipo de apuestas están haciendo en miradas teológicas feministas? Bien, primero quiero decir que a mí me gusta mucho la historia y quisiera como referirme también a eso porque, es decir, la historia nos muestra lo que hemos sido y lo que somos ahora. Y por esas construcciones históricas que se han realizado, el reconocimiento abiertamente aceptado de la mujer teóloga en el mundo cristiano es reciente. Entonces, por eso no podemos tampoco pedir muchas cosas porque quizás llevamos unas 6 décadas después de Vaticano II, donde hemos tenido por primera vez acceso a las facultades de teología, lo que permitió pasar de ser solo lectoras de escritos teológicos a ser productoras de pensamiento teológico cualificado. Y hoy vemos con esperanza esa formación de las mujeres, valoramos su desempeño, retamos sus capacidades, pedimos servicios. Yo hoy encuentro también a las mujeres teólogas que son llamadas por comunidades religiosas masculinas para dar ejercicios, se valoran también sus escritos, se leen. Es decir, vamos ahí lento, pero como dicen, seguro, ¿no? Hace falta más y quisiéramos ya dar por superada esa desigualdad que no ha sido fácil en la academia, pero aquí me incluyo, hemos tenido que soportar y resistir, hemos tenido que tomar decisiones. No se trata de luchas de poder, sino de demostración de habilidades y competencias, que lo que hacemos es lo que habla de nosotros. Entonces, en ese ámbito, no solamente académico, sino eclesial también, las mujeres somos el soporte de la iglesia. Sin embargo, en algunos ámbitos seguimos siendo excluidas de esas instancias donde se toman decisiones importantes para la vida. Entonces, los discursos teológicos
desarrollan temas acuciantes que padece el mundo y con los cuales Cristo también padece con nosotros. Por ejemplo, como el calentamiento global, el fenómeno de la migración, los feminicidios, la trata de personas, entre otras, pues todo eso pone de relieve una propuesta educativa que nos permitirá reconocer la lucha de las mujeres por la participación en todas las instancias sociales y que orienta hacia nuevas formas de relación, la democracia, el apoyo a las causas justas. Yo creo que una apuesta importante es si educamos a nuestras generaciones a partir del conocimiento histórico de lo que han padecido y de lo que han liderado las mujeres por el derecho, vamos a tener una sociedad que piensa distinto y que tal vez nos va a hacer la vida mucho más llevadera. Porque uno encuentra también que en el ámbito académico, pues sí se nos ha permitido hacer una teología y es una teología que está siendo reconocida, pero que aún, como lo decía, necesitamos un poco más como para mirar y romper esos esquemas a los cuales nos habían reducido siempre como diciendo, sí, esta es una teología, pero tal vez muy marginal, muy puesta allí, pero creo que hoy hay unas tensiones y creo que la mayor tensión es en cuanto a que la posibilidad de recuperar como esas ausencias y silencios que estaban puestos ahí y mostrarnos también como en otros lugares como el ecofeminismo, la vía interdisciplinar que vincula pues todo este tema de la ecojusticia que desafía la lógica depredadora del sistema actual. No puedo dejar de mencionar pues también a todas estas mujeres que no solamente latinoamericanas, sino norteamericanas, han puesto de relieve todo un discurso sobre la iglesia, sobre el discipulado de igualdad, rescatando pues esa estructura de las comunidades primitivas. Eso de habernos llevado nuevamente a revisar las comunidades primitivas, el sentido de iglesia, pues ahí uno comienza a entender qué pasó en el tiempo que se fue cambiando eso y dejamos el cristianismo primitivo allá. También los temas que tienen que ver con la mística, esa mística de ojos abiertos, inspirada también en una teología política, donde se propone una espiritualidad que no se encierra en el claustro, sino que habita en el mundo. Es una mística que percibe el sufrimiento ajeno como un lugar de revelación, integrando la contemplación con la indignación también ética. O también se distinguen pues todo el tema de los textos, como los textos que se han leído y que se le han dado mucha más fuerza en la Sagrada Escritura desde perspectivas masculinas o patriarcales. Eh, Aquí también yo quiero rescatar que en mi facultad sí hay un espacio, o yo encuentro un espacio donde se valoran esos estudios y donde se permite también un pensamiento divergente. Yo creo que aquí hemos podido hablar y hemos podido hacer ruido y hemos sido incómodas, como dice el padre, si no incomodamos, no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, como eso. Importante eso, Edith, porque inmediatamente, Catalina, eso me lleva a pensar que hay como una serie de desafíos o de puertas aún pendientes en términos cuando hablamos de una teología feminista o de una teología para mujeres mismas en términos de reconocimiento, de liderazgo o de toma de decisiones. Hay desafíos en ese orden, o simplemente estamos cada vez más ante mujeres empoderadas, capaces de decir, es que simplemente estamos recuperando el tiempo, tenemos condiciones. ¿Qué decir sobre esto? Gracias, padre. Sí, en continuidad con lo que dice la doctora Edith, me parece que aquí hay como dos líneas que hay que aprovechar. De una parte, el valor de la historia, una memoria histórica hacia el pasado, nos enriquece muchísimo porque nos da un conocimiento de los límites, de los márgenes, de los obstáculos, de las resistencias que históricamente se han venido acumulando en la iglesia. Es lógico, y yo lo veo no solamente desde el punto de vista teológico o de la iglesia, sino que en la sociedad en general, como una especie de característica cultural arraigada, pues desde hace siglos la mujer no ha tenido puestos de precedencia o de poder, como decimos,
pero que gradualmente, quizá de una forma mucho más visible y auténtica, en el siglo XX se ha dado de una manera más abierta y más visible. Se ha hecho presencia a partir de todo el desarrollo de los mismos derechos humanos y de las aperturas políticas, pero yo sí considero que en la Iglesia hay una ganancia pues, que procede principalmente del magisterio del Papa Francisco, que ha sido un papa latinoamericano, un papa con una gran apertura de mente, muy anclado también de alguna forma en la educación europea, pero que verdaderamente sus rasgos como pontífice y como pastor de la iglesia, pues tuvo unas audacias que hasta el momento quizá no habíamos visto. Entonces, repasando la lista pues de mujeres que están en este momento en el gobierno central de la Iglesia, en distintos ámbitos, de tipo doctrinal o de tipo más administrativo, de consultoría, de miembros de los dicasterios, pues ya hay una representación importante que más o menos equivale al 24% del personal que trabaja en el Vaticano. Pero luego hay algo que mencionaba también la doctora, y es la interdisciplinariedad. Para que la mujer pueda verdaderamente entrar en el núcleo mismo de la sociedad, de la cultura, del día a día, ¿no? En la vida cotidiana de las personas con las que nos movemos, pues allí necesitamos la interdisciplinariedad, es decir, que la mirada no puede ser solamente desde la teología. La teología tiene una vertiente muy amplia, pero necesitamos las ciencias sociales, la psicología, necesitamos las ciencias eh, paramédicas y médicas, necesitamos tomar contacto con una realidad que no vamos a solucionar solamente con la teología o solamente con la catequesis o con el acompañamiento. Todo esto es necesario, pero tenemos que conocer también desde un punto de vista pues, económico, político, social, cuáles son las circunstancias de las poblaciones en las que nos movemos para poderlas impregnar también de las características femeninas, pero pues en colegaje lógico y pacífico en la medida de lo posible, pues con los varones y con todas las realidades que en la iglesia se nos dan, ¿no? Creo que se necesitan sinergias, se necesitan audacias y se necesitan mujeres preparadas, no solamente con buena voluntad, sino también pues con estudios y fortalezas para una sociedad conflictiva, con muchas heridas, con mucha violencia, con mucha discriminación. Y ahí tenemos que ser un buen soporte, quienes hemos tenido el privilegio de la educación superior, quienes hemos podido adquirir estos títulos, doctorados y maestrías, estamos para servir. Y a veces hay que despojarse de los títulos y despojarse de los méritos para ponerse al lado de la persona que sufre, de la persona excluida o de la persona que no tiene sus alcances, porque vamos a llegar a ella tal vez más de tú a tú en la práctica diaria, a pesar de que tengamos todas esas habilidades también intelectuales, ¿no? Edith, cuando escuchaba cómo integrar precisamente en la academia ese compromiso eclesial, inmediatamente nos viene a la mente que esta red de Teored, precisamente las facultades de teología de Colombia, ha sido un espacio en el que cada vez más la mujer también levanta su voz, es visibilizada, igualmente con la COPTI, las facultades de teología de América Latina y el Caribe. ¿Cómo siente usted que estas redes teológicas cada vez más permiten la visibilidad de la mujer teóloga en nuestro continente? Y yo creo que incluso el Papa nos invita, Papa Francisco nos invitaba a trabajar en red. Y la doctora también aquí, la doctora Catalina lo mencionó, a la manera de hacernos, o pues no solamente las mujeres más visibles, sino todos, hacernos más visibles o hacer un trabajo conjunto, se trata precisamente de ese trabajo en red, porque aquí nos permite poder apreciar lo que otros están investigando, lo que otros están produciendo, cómo esa investigación también genera en nosotros esa posibilidad de pensarnos quizá algunas cosas que no las habíamos tenido en cuenta. Yo creo que son vitales para romper ese aislamiento. Uno encuentra instituciones como la Comisión de Mujeres o la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, que han facilitado muchos encuentros y muchos apoyos a las mujeres.
porque esa participación en la construcción de redes académicas constituye ese eje fundamental desde esa perspectiva de que la teología tiene que ser promovida o entendida como una teología que se desarrolla en comunión con instituciones y con centros de investigación pues a nivel global para afrontar problemáticas de alcance histórico. Y aquí estamos en Teored, pero se hace necesario también ampliar progresivamente otras redes a partir de intereses teológicos específicos. O sea, yo soñaría con una red donde se trabajaran temas teológicos propiamente, como cristología, como misterio de Dios, como patrología. En Colombia no ha sido fácil organizarnos como una red de teólogas, ya hablando de las mujeres, y eso hay que reconocerlo con humildad. Quizás para volverlo a intentar necesitamos reencontrarnos, necesitamos como volver a intentar a unir esfuerzos para ayudarnos mutuamente. También hay que reconocer que hoy vivimos un tiempo propicio para seguir reconociendo a un ser humano abierto a la trascendencia, con una oferta salvadora, planificadora. Tenemos que hablar también de ese Dios del exceso y de la gratuidad que nos lleva por caminos insospechados, o de ese Dios del que todos en algún momento lo hemos percibido también silencioso, ausente, que no dice nada, sino que apenas nos señala y que en medio de esa limitada comprensión humana somos capaces de hablar de él con, con altura, con decencia, con decoro. Y yo creo que en esto las mujeres han aportado lecturas cristológicas, o sea, han dado pasos significativos sobre esto. Yo podría señalar que las he estudiado gracias también que estuve dirigiendo una tesis doctoral donde trabajaron dos mujeres y eso me permitió pues leer ampliamente la teología de otras. Y yo creo que estamos en deuda por mostrar esa teología que está ahí guardada, porque como digo, si en la Edad Media muchas mujeres escribieron y no pudieron poner sus nombres, fueron textos anónimos que los leían en los monasterios o los leían en otra parte o con nombres de hombres. En este momento sí los podemos poner nuestros nombres y podemos dar a conocer eso. Entonces, yo quiero como sacar ese valor que tiene esa experiencia de fe que se vive en un contexto particular, con unas expectativas y con unas esperanzas de que la iglesia está cambiando, de que está en camino, de que hablar hoy de sinodalidad, de que tal vez posturas que rechazaban a la mujer en todos los puntos, como en la misma liturgia, porque yo leía por qué no se les permitía a las mujeres estar. No, el cuerpo de la mujer era visto también seductor, entonces había que mantenerla un poco alejada de estos espacios. Y hoy encontramos que el cuerpo del ser humano es el lugar de la habitación de Dios. Entonces, yo creo que todas esas miradas nos han ayudado como a reconocer y a comprender que hay nuevas voces y nuevos mensajes que permean todos los ámbitos de la reflexión teológica, que no solo son incidentalmente las pastorales o algunas teologías en particular inmersas en ese gran pluralismo actual, sino que deben también confluir en toda una labor de la teología popular, pastoral y en especial en la enseñanza de la teología, es decir, en los centros universitarios de manera aún más relevante y pertinente, en los seminarios, porque creo que donde todavía tenemos como un espacio muy limitado es en los seminarios de formación de sacerdotes. Entonces yo creo que, bueno, Allí me lleva, sí, sí, Edith, porque finalmente ya llegando como casi al final de este conversatorio que nos ha permitido reflexionar sobre ese papel de las mujeres teólogas en América Latina, pero también y sobre todo en nuestras universidades, me lleva a una pregunta final para usted, apreciada Catalina. Cuando uno piensa en cómo las he ido escuchando y uno piensa, bueno, y hay unas acciones concretas en las que uno pueda Batería de decir, litio HT03XL Hewlett Packard. ok, permítanme acá que alguien Un infiltrado. mencionó
mencionó nuestro... Dijo Sí, Hewlett Packard. imagínate. Entonces le decía que precisamente hay unas acciones concretas que puede asumir la universidad para acoger esos aportes. Eddie mencionaba a veces los planes de estudio carecen de bibliografía, algunos elementos que desde la universidad, digamos, venga, un llamado para que cada vez más nuestros comités de currículum, nuestros consejos de escuela, nuestras transformaciones curriculares en la academia puedan ser más inclusivas en términos no solo de bibliografía, sino también de estos aportes. Claro, muy de acuerdo. Por supuesto, creo que nos estamos moviendo aquí en un ámbito de gente que trabaja en la academia, que está en contacto permanente con el ámbito educativo pluriforme, y creo que es un llamado, pues una vez más, ¿no?, a la multidisciplinariedad y también a la relación externa con ambientes externos que quizá puedan resultar muy ajenos. Pero yo he descubierto también aquí en la Universidad de La Sabana una preponderancia de la proyección social hacia la región en la que se trabaja y pues podríamos decir en el ámbito de toda esta región de la Sabana de Bogotá, pero también tiene un alcance hacia poblaciones más alejadas y más marginadas. Entonces yo qué pensaría, nosotros que somos formadores de formadores, porque no solamente estamos dirigiéndonos a un pregrado, sino a los posgrados donde la gente ya tiene una perspectiva más profesional o tiene ya un alcance de desempeño amplio, geográfica, históricamente. Sí creo que podemos poner el foco en unos grupos de trabajo conjunto que no sean solamente puramente académicos o puramente intelectuales o de publicaciones, sino también como de experiencia, de un intercambio también, de una proyección social, de una intervención en comunidades que desde alguna forma todos queremos hacer, pero no siempre llegamos, ¿no? Por los miles de compromisos en los que estamos, dirigiendo trabajos de grado, dirigiendo tesis, haciendo asesorías, corrigiendo trabajos, dando clases, pues tenemos tantísimas actividades, pero sí creo que podemos abrir un frente que nos permita iluminar un poco más a fondo a la juventud con la que nos estamos moviendo y relacionando continuamente, porque estoy completamente de acuerdo con la doctora en cuanto a que estamos abiertos a la trascendencia y que la gente joven hoy día casi no percibe, no le permite tanto el ambiente en el que se mueven, pues la cultura a veces tan agresiva o tan empobrecida, pues hay que abrirles unos horizontes de trascendencia que tienen una dimensión práctica muy importante, una dimensión social muy importante, una dimensión de caridad y también de interacción, porque las redes y la comunicación que nos permite estar conectados todo el día no nos ayuda a socializar, a privilegiar las relaciones. Y las universidades son un lugar de relaciones y de interacciones y de investigaciones a nivel teórico, pero a nivel muy práctico también, a darle una gran relevancia a nuestra actividad académica y profesional, con una responsabilidad inmensa hacia las personas que estamos formando, estas generaciones más empobrecidas desde el punto de vista espiritual y de la trascendencia. Así que quisiera reforzar estas ideas, de acuerdo con la doctora Edith. Cuando uno, ya cerrando este conversatorio, piensa en todos esos aportes de la teología, en todos esos mensajes a nuestras mujeres teólogas, el Papa Francisco siempre fue un abanderado, ahora el Papa León ha ido tomando la bandera, ha ido en ciertas homilías, discursos, ya presentando la línea, pero de todas maneras, Francisco fue marcando como una reflexión sobre el llamado a las mujeres. Esa manera de verlas permanentemente. Por eso, antes del cierre y de la conclusión, quisiera que compartamos un poco un breve mensaje del Papa Francisco a nuestras mujeres. Fidelidad. Ustedes están sobre el camino de esas mujeres que seguían a Jesús, en las buenas y en las malas. La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder dar ternura, de poder dar paz y alegría.
Hay un solo modelo para ustedes, María, la mujer de la fidelidad, la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció, la que en cuanto supo que su prima necesitaba, se fue disparando, la Virgen de la Prontitud, la que se escapó y fue refugiada en un país extranjero para salvar la vida de su hijo, la que ayudó a crecer a su hijo, lo acompañó, y cuando su hijo empezó a predicar iba detrás de él, la que sufrió todo lo que le estaba pasando a ese chico, a ese muchacho grande, la que estaba al lado de ese hijo y le decía los problemas que había, mira, no tienen vino, la que en el momento de la cruz estaba junto a él. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es femenina, es como María. Ese es el lugar de ustedes, ser iglesia, conformar iglesia, estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Cuando escuchamos ese mensaje de Francisco, precisamente de eso que nunca han dejado de ser, esas categorías y características que han acompañado, ¿sí? Que han acompañado precisamente nuestro quehacer teológico y todo lo demás, eso nos lleva a que reflexionemos cada vez más sobre el papel de la mujer teóloga en nuestro continente y en el campo universitario. Por eso a nuestras invitadas a este conversatorio y nuestras teólogas latinoamericanas con toda su experiencia, a la doctora Edith, a la doctora Catalina, mil gracias, porque a partir de sus reflexiones vamos entendiendo que ese quehacer teológico, que esa teología hecha por mujeres en América Latina no es un discurso alternativo, cuidado, es una voz necesaria cada vez más para comprender hoy el Evangelio desde categorías de justicia, de vida, de dignidad. ¿Ven? Por eso la Universidad Católica, y esa era la gran adjetivación que le queríamos dar a este conversatorio. Esa Universidad Católica está llamada a ser un espacio donde las voces femeninas teólogas no solo se escuchen, sino que transformen cada vez más. Apreciada doctora Edith, decana, apreciada profe Catalina, mil gracias, porque a partir de estas reflexiones podemos ir entendiéndonos mejor en el mundo del quehacer teológico. Y por eso es que cada vez más les convocamos y les invitamos a estos espacios de reflexión, espacios que nos permitirán, ¿sí? Así como el próximo 19 de mayo a las 4 de la tarde, conectarnos un poco para que en otro conversatorio por país, motivado por Teored, hablemos sobre la justicia social y la fe, una mirada desde la Sagrada Escritura y la teología, que sea una oportunidad para que cada vez más estos espacios de reflexión nos pongan a pensar en nuestro quehacer teológico, pero principalmente en nuestros aportes. Mil gracias por sus aportes, apreciada doctora Edith y apreciada Catalina, porque nos permiten hacernos una buena idea del quehacer y las características de la teología latinoamericana a nivel mundial, por supuesto. Interesante, como nos mencionan en el chat, escuchar a dos grandes mujeres que han hecho teología propiciando este espacio de reflexión.
Muchísimas gracias, Padre. Y gracias a todos los que están presentes, escuchándonos. Yo creo que tenemos esa misión que parte desde los hallazgos propiamente de haber investigado, pues la investigación precisamente nos permite explorar y reinterpretar también esas tradiciones religiosas desde una perspectiva crítica y contemporánea. Y también desde el campo de la docencia, pues ese espacio que se convierte para nosotras en un asunto vital de poder transmitir esos hallazgos y fomentar ese pensamiento crítico en todos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Gracias, doctora Catalina, y gracias a todos. Yo también me despido, aprovecho para agradecer también a la doctora Edith, al padre César, a Jonathan y a todos los que están conectados, que nos ayudan a dar voz a nuestras inquietudes, a nuestros intereses, y destacar también, aparte de la dimensión de estudio, investigación y sentido crítico, pues esas palabras del Papa Francisco de acoger, de dar ternura, de la caricia, de estar muy cerca de las personas que nos requieren, con las que nos relacionamos y a las que llaman a gritos atención para recibir también un poco de los tesoros que nosotros tenemos acceso a través del estudio, de la universidad, del compañerismo. Entonces, muchas gracias a todos y esperamos volver a vernos pronto. Pues sí, Gracias.